por este hermoso día, en el cual podemos recordar el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Pero lo maravilloso es que el Señor resucitó al tercer día y hoy estamos celebrando ese sacrificio, pero también la resurrección de nuestro Señor. Como saben, normalmente estamos predicando acerca de una serie. Nosotros hace un tiempo atrás, un hermano le llamó la serie de otoño y me gustó ese nombre. Así que vamos a seguir con la serie de otoño. Y ustedes han estado, los que ya vienen hace algún tiempo a la iglesia, han estado escuchando que en esta serie de otoño hemos estado predicando acerca de los libros históricos. Y vamos a seguir en eso. Antes sí, vamos a pedirle a los niños que salgan a su clase, a su sala. Así ya me estaban mirando con cara de ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Así que hemos estado estudiando los libros históricos. Comenzamos hace 3 años, ¿sí? Hace 3 años comenzamos estudiando el libro de Josué. Después seguimos con los jueces. El año pasado estudiamos el libro del primer libro de Samuel y hoy vamos a comenzar estudiando el segundo libro de Samuel. Ahora, lo maravilloso de nuestro Señor es que Él siempre tiene todo en su control, ¿sí? Y cuando yo me senté a estudiar este libro, me di cuenta que justo vamos a empezar el día de la resurrección de Cristo. Maravilloso, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con Segunda de Samuel? ¿Sí? Pero en realidad todo tiene que ver en la Biblia, ¿sí? Si usted hace un estudio de la narrativa bíblica, se va a dar cuenta que todo tiene que ver. Y gracias a Dios me tocó comenzar con esto, ¿cierto? Con este libro. Y dije, bueno, ¿qué mejor que no empezar directamente con el corazón del libro? ¿Sí? No vamos a empezar en el capítulo 1. La próxima semana vamos a retroceder al capítulo 1. Pero hoy quiero empezar con el corazón del libro. Y el corazón del libro se encuentra ahí en el capítulo 7. En el capítulo 7 se encuentra lo que se llama el pacto davídico. Dios establece un pacto con el rey David. Un pacto que que ocupa un lugar central en toda la Biblia, ¿sí? Y usted va a ver que al estudiar va a darse cuenta que en los Salmos aparecen varias alusiones al pacto davídico y al pacto que Dios hizo con David. Los profetas hablan mucho acerca de este pacto que Dios hace con el rey David, pero también en el Nuevo Testamento, que es la consumación de la historia, ¿no es cierto? Usted se va a dar cuenta que Dios muestra allí cómo el pacto davídico llega a esa consumación. Pero lo maravilloso es que, como le dije, esto se mueve a lo largo de toda la Biblia y no empieza en realidad allí en el segundo libro de Samuel. Empieza mucho antes, cuando Dios llama a un hombre desde Ur de los Caldeos, un hombre llamado Abraham. Este hombre, a este hombre Dios le dice, sal de tu tierra y ven a la tierra que yo te mostraré. Y una vez que Abraham obedece este llamado y llega a la tierra que Dios le había mostrado, Dios le hace una promesa a él. En realidad una promesa que nosotros podemos dividir en 3 partes. Si alguien me dice esta promesa, la próxima semana yo le traigo un regalo. A ver, no, él levantó la mano primero. Ya, muy bien. Te lo debo. Busca ahora que... No, el hermano, el pastor Jensen te lo paga después. ¿Sí? Fíjense, 3 cosas. ¿Ya? No lo dijo en el orden correcto, pero está bien, se lo vamos a tomar. Primero, ¿sí? ¿Ya? ¿No te quiere dar el regalo? Ya.
Primero le dice territorio. Toda esta tierra que ves va a ser para ti. ¿Sí? Luego le dice, voy a hacer de ti una gran nación, e incluso se lo refuerza después en el capítulo 22. Voy a hacer una descendencia y te voy a dar una descendencia que va a ser como las estrellas del cielo. Pero también le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sabe que esta conexión es tan importante, pues cuando nosotros estudiamos el pacto davídico vemos el cumplimiento de esto. Dios forma una nación, Dios da una descendencia, pero también Dios levanta un linaje real. Y fíjense que este pacto abarca toda la historia de Israel y llega hasta nuestros tiempos y aún más allá de nuestros tiempos. Dios había dicho, ¿no es cierto?, y había llevado a la nación de Israel hasta el punto en que ellos tenían que tomar una decisión. Como estudiamos, y vamos a hacer un resumen muy cortito para que los que no han estudiado, no han estado en los estudios anteriores. Si usted quiere tener los estudios, están en YouTube, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, puede ir a la página de YouTube nuestra y ahí están los estudios de Josué, Jueces y Primera de Samuel. Así que sería bueno que los repasara. Pero fíjense, Dios saca a la nación de Israel de Egipto, de 400 años de esclavitud, y la lleva hasta a la entrada de la tierra prometida. Allí Moisés muere y Dios levanta un nuevo líder, Josué. Con él la nación de Israel entra a la tierra prometida y la conquista. En un periodo muy breve de tiempo, en realidad. Conquistan la tierra y Josué se encarga de repartir la tierra. La tierra es dividida en 12 grandes secciones donde se establecen las 12 tribus. Cada una tomó un sector de esta tierra, ¿no es cierto? Y vamos a ver que inicialmente cada una de esas tribus se autogobernó. Eran, ¿no es cierto?, pequeños tribus, ¿no es cierto?, que se autogobernaban, que estaban a cargo de sus líderes religiosos y políticos. Cuando la tierra se asentó, ¿no es cierto?, cuando la nación se asentó, empezaron a surgir los enemigos. Y venían los enemigos, ¿no es cierto?, y tomaban lo que las tribus o los diferentes sectores, pueblos habían cosechado, tenían, y se los llevaban, ¿no es cierto?, y empezó esta serie de guerras. ¿Producto de qué? Producto del pecado de la nación. Eso nos cuenta el libro de Jueces. La nación se apartaba de Dios. Dios levantaba a los enemigos. Cuando ellos clamaban a Dios, Dios les proveía de un caudillo, de un líder militar. A este hombre ellos llamaban un juez. El libro de los jueces muestra 12 de ellos. Y este periodo este ciclo se va repitiendo constantemente en el libro. Ellos se apartan de Dios, viene un enemigo, se levanta un líder, los libera, ¿no es cierto? Ellos vuelven a pecar contra Dios y eso se va repitiendo, como le dije, 12 veces, porque son 12 los jueces. Al final de este periodo, y comenzando el primer libro de Samuel, Dios levanta al último de los jueces, que no está en el libro de Jueces, sino está en el primer libro de Samuel. Ese último de los jueces es Samuel. Muy bien, recuerdan todavía. Samuel. Dios se provee de un hombre que ya no solamente es, o no exclusivamente es un líder o un caudillo militar, sino que es un líder religioso, ¿sí? Un líder espiritual, porque él no solamente es un juez, sino que también es un profeta. Muy bien, es un profeta. Y a este hombre Dios lo utiliza para dirigir a la nación, pero en algún momento la nación dice: ya no queremos ser dirigidos por ti, queremos un rey, como tienen todas las naciones a nuestro alrededor.
Samuel va con esto ante Dios y Dios le dice a Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y ellos están rechazando el ser gobernados por Dios. Y Dios les permite elegir un rey elegido por el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Empezaron a buscar, ¿no es cierto? Y vieron a uno que sobresalía por todos los demás. Un hombre grande, alto, encachado. No eras tú, Pablo, era otro. ¿Sí? Encachado, de buen parecer. Tú tampoco no te rías, Abraham, no. Más encachado todavía. Y ellos ven y buscan según su apariencia a un hombre fuerte, un hombre de buen parecer, un hombre que al comienzo sí lo hizo bien, tuvo algunas conquistas, algunas victorias, pero su corazón falló, se enorgulleció, se miró a sí mismo y se vio poderoso y no obedeció a Dios. E hizo lo que no tenía que hacer. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo desechó. Y cuando lo desechó, llamó a Samuel y le dijo, ven Samuel, ahora voy a elegir yo. Y lo envió a una pequeña aldea en la tribu de Judá, una aldea llamada Belén. Y allí en Belén le dijo, busca una familia, la familia de Isaí. Y ahí está quién será el rey, quién será el próximo rey. E Isaí hizo desfilar a todos sus hijos delante del profeta, pero no estaba ahí el rey. Y el profeta le dice a Isaí, ¿qué pasa? Oh, ¿verdad? Se me olvidó, tengo uno más. Está ahí en el campo cuidando las ovejas, el más chiquito de todos, pero... Y Dios lo dijo, tráelo. Y Dios puso su mano sobre ese muchacho, el más pequeño de todos, el que cuidaba las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios ya no mira como los hombres, no mira su parecer, no mira lo externo. ¿Qué es lo que Dios mira? Su corazón, su corazón. Y a ese hombre, a quien Dios levanta, es a quien pone como el próximo rey de Israel. Y ustedes conocen la historia, nosotros la estudiamos la semana pasada. Tuvo que pasar un tiempo hasta que esto ocurriera. Y hubo una serie de conflictos entre Saúl y David. Y Saúl por lo menos en 3 ocasiones quiso matar a David. Dios lo protegió. Hasta que llegamos al final del capítulo del libro de Primera de Samuel, donde Saúl y su hijo Jonatán son asesinados en batalla. Y Dios levanta a este rey, David. Vamos a ver durante esta serie, ¿no es cierto?, cómo Dios levanta a David inicialmente como rey en las tribus del norte. Las tribus del norte, que es Judá, Benjamín. Y después, ¿no es cierto?, con una serie de batallas, de conflictos que ocurren, lo establece como el rey de toda la nación. Todo Israel unificado. Paréntesis. Es aquí, en este momento, cuando Israel realmente empieza a funcionar como un reino. Antes, con Saúl, no fue así. Con Saúl las tribus siguieron teniendo cierta independencia y se juntaban solamente para las guerras. Pero David quiere ir un paso más allá y unificar a la nación de tal forma que él decide crear este reino. Y este reino necesitaba una capital. Y él va y conquista a la
la ciudad de los Jebuseos, una ciudad que estaba más o menos en el centro del país. Yo sé que están esperando que les ponga un mapa, pero no lo traje. La próxima semana, ¿ya? No, se los prometo, la próxima semana van a tener un mapa, ¿ya? Pero la ciudad estaba ahí puesta en el centro del país, en un cordón montañoso. Esta ciudad de los Jebuseos se transformó en la capital política del reino. Esta ciudad David le puso como nombre. ¿Cómo? Yo pensé que volvamos atrás, vamos a estudiar primera de Samuel. No. ¿Cómo se llama esta ciudad? Jerusalén. Jerusalén. Eso, Héctor, pero tenías que haberlo dicho fuerte. ¿Ah? Jerusalén. Y ahí en Jerusalén David establece su reino, la capital de su reino. Pero faltaba algo importante. David manda a traer el arca, que estaba ahí por ahí en un pueblo media escondida, después de deambular por muchos lugares, y trae el arca del pacto. El arca del pacto es tan importante para los judíos, ¿no es cierto?, que marca el lugar donde está la presencia de Dios. Y la lleva a Jerusalén, y la deja ahí en Jerusalén, estableciendo a Jerusalén ya no solo como una capital política, sino también como una capital religiosa. ¿Sí? Y Jerusalén empieza a ser lo que fue siempre, desde ese momento, el lugar donde estaba la presencia de Dios y donde habitaba el rey. Fíjense que llegamos al capítulo 7 de Segunda de Samuel y el pasaje comienza diciendo esto. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, ¿dónde? En Jerusalén, ¿sí? Y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, que el rey dijo al profeta Natán. Fíjense, llega el momento en que David ya estaba en su casa, ¿no es cierto?, en Jerusalén, ya había hecho su lindo palacio, está establecido, tiene paz, ya no hay enemigos a su alrededor, ya los derrotó a todos. Y en ese momento David empieza a mirar a su alrededor y se da cuenta de una cosa. Yo tengo mi tremendo palacio, miren mi casa de cedro, maravillosa, pero Dios, ¿dónde está habitando Dios? Dios está habitando en una carpa. Y llama a Natán, al profeta en ese instante, ¿no es cierto? Y le dice a Natán, Natán, tengo una maravillosa idea. Quiero construir una casa para Dios. ¿Y qué es lo que le dice Natán? Buena idea. ¿Sí? Y le dice, haz lo que como tu corazón te esté dictando. Pero es ahí cuando Dios interviene. Estoy haciendo un resumen del texto para no leerlo todo, ¿no es cierto? Esa misma noche Dios habla a Natán y le dice, ve y dile a mi siervo David. Fíjense, versículo 5. Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? ¿Tú? Es casi irónica la pregunta, ¿se dan cuenta o no? Dice, ¿por qué? Fíjense, y usted siga leyendo después, ¿no es cierto? Después que duerma la siesta hoy día, puede leer el capítulo 7 completo, ¿ya? Como a las 6 de la tarde, supongo. ¿Sí? Dice, yo he morado siempre en una carpa. Desde que salimos de Egipto, desde que Dios le dio a Moisés el plano y la instrucción para hacerla, siempre moré en una carpa. ¿Tú me vas a hacer una casa? Dice, fíjate, pues he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy. Y si no he andado errante en una tienda y en un tabernáculo. Donde quiera que he ido,
con todos los hijos de Israel. A ver, palabra, alguna de las tribus de Israel que haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Fíjense, Dios le dice, yo jamás he pedido una casa. ¿De dónde sale esa idea? ¿Sí? ¿De dónde sale esa idea? Ahora, no es que Dios está reprochando absolutamente a David por su idea. Lo que quiere Dios es ubicarlo a David. Ya, vamos a ponerte en el lugar que tienes que estar. Entiendo tu intención, buena intención, pero yo no he mandado algo así. Al contrario, Dios le dice, yo te estoy cuidando, te he dado paz, te he dirigido, te di un lugar en esta tierra. Y fíjate, el versículo 11 dice, y como desde el día que te ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber esto, fíjate, que Él te edificará una casa. La siguiente. ¿Qué es lo que surge en el corazón de David? Fíjate, David dice, yo voy a edificarle una casa a Dios. ¿Qué es lo que Dios le responde? No, mi viejo, yo te voy a edificar una casa a ti. Extraño, ¿no? Extraño, porque David ya tenía su palacio. ¿De qué está hablando Dios? Síganme en la lectura, versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, o sea, cuando se mueran, ¿no es cierto? Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Tú no lo vas a hacer, tú vas a morir. ¿Quién va a construirme la casa? Un descendiente. Sabemos que Salomón, ¿no es cierto? Por el que después seguimos. Nosotros tenemos la bendición de tener la historia completa, ¿sí? Entonces sabemos que es él. Pero Dios le dice a David, un descendiente tuyo. Él va a ser el que me va a edificar la casa. Pero fíjate, Dios agrega algo súper interesante. Bueno, en realidad siempre digo lo mismo, ¿cierto? Todo es interesante. Pero fíjense, ¿qué es lo que agrega al final el Señor? Dice, Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino, fíjate, para siempre. Uy, qué increíble, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros pensamos en cosas, y David estaba pensando en algo material, eso material tiene un principio y un fin. Porque es material, en algún momento se va a acabar, se va a romper, no sé. Pero Dios le hace una promesa diferente a David. Y le habla de algo que va a durar para siempre. Afirmaré para siempre el trono de su reino, el de tu descendiente. Tu trono será estable eternamente. Y esa palabra me llamó mucho la atención. Usted sabe que nosotros somos estudiosos, entonces cuando algo te llama la atención uno está obligado a estudiarlo, ¿sí? Y esa palabra eternamente o para siempre llamó mucho la atención. Y obviamente me sumergí en los libros y fui al idioma original, que es el idioma original en el que fue escrito el Antiguo Testamento, es el hebreo, ¿no es cierto? Y busqué la palabra ahí en el hebreo. ¿Y sabe qué significa realmente esa palabra? ¿Qué significa? Eso, eternamente para siempre. Significa eso, que es algo eterno, que no tiene fin, que no va a acabar. Exactamente lo que entendemos. No hay una doble lectura aquí. Dios está diciendo lo que está diciendo. Y va a levantar este reino que es un reino eterno. Y ahí Dios establece este pacto con Moisés, perdón, con David.
Ojo, ¿ya? Este pacto con David, el cual se sustenta en 4 cosas importantes, 4 elementos importantes en los cuales se sustenta este pacto que Dios hace con este rey David. Fíjense, primero, simiente. Él habla de la simiente y dice, de tu linaje pondré a alguien sobre este trono, ahí en el versículo 12, ¿sí? Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. A tu descendiente, alguien de tu linaje. Ahora, fíjense, cuando yo les dije esto, alguien por allí, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu nombre, perdona? Ángel. Él dijo Salomón inmediatamente, ¿no es cierto? Y sí, sabemos que este descendiente del cual habla ahí es Salomón. Alguien real, alguien de carne y hueso. ¿Sí? Este descendiente que Dios promete allí es alguien real. Pero también Dios habla de alguien que va a ser el Hijo de Dios. Y ahí introduce a algo o a alguien que va a gobernar eternamente, alguien que va a gobernar para siempre, que obviamente no es Salomón, porque de Salomón sabemos que nació, vivió, reinó y murió, y cuando terminó, no terminó muy bien. ¿Sí? Pero a este que él llama su hijo, ¿de quién está hablando? ¿De Jesús? ¿Está hablando de Jesús? Muy bien. Pero fíjense, aquí la Biblia habla de cosas, ¿no es cierto?, que nosotros entendemos porque a nosotros se nos dio la bendición de tener todo la revelación completa, ¿sí? Pero cuando David está escuchando esto, ¿qué está entendiendo? Esta promesa que Dios está haciendo, esta profecía que Dios le está dando a David, es una profecía de doble cumplimiento. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? Muy bien, gracias, Pastor Jensen. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? La escuchó porque estuvo en el culto anterior. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? Fíjense, yo le voy a hacer una pregunta a alguien. A ver, Manuel, yo sé que está muy concentrado ahí, ¿ya? Manolo, ¿podrías describirme qué es lo que ves desde allá? Hacia mí, hacia el púlpito. ¿A mí nomás? Y el púlpito, perfecto. ¿Nada más? Sí, yo sé, pero aquí, esto nomás. ¿Ya? Bien. Pero ¿sabes qué es lo que no ve Manuel? ¿Qué es lo que no ve Manuel? No, los pies sí, no. Pero lo que no ve Manuel es que hay un espacio aquí. Hay un espacio. Fíjense dónde estoy yo. Él lo ve como un solo evento. Sin embargo, podríamos estar hablando de 2 cosas diferentes. Eso es la profecía de doble cumplimiento. Cuando Dios está hablando a David, está hablándole de tu descendiente. ¿Quién sería el primer cumplimiento? Salomón. Pero después le habla de que tu descendiente va a ser alguien que reine eternamente y para siempre. ¿Quién sería ese otro cumplimiento? ¿Te das cuenta cómo Dios ya está estableciendo este pacto y que es atingente justo al día de hoy? Simiente. Pero también Él le habla acerca de casa. Fíjense, este descendiente va a edificar casa a mi nombre. Ahora, es interesante porque en este texto, en el capítulo 7, aparece varias veces la palabra casa. ¿Sí?
Ahora, no siempre significa lo mismo. ¿Sí? No siempre significa lo mismo. Cuando David, en el versículo 1 o el versículo 2, habla con Natán, le dice, yo tengo mi casa de cedro. ¿A qué se está refiriendo? A su casa, ¿no es cierto? Casita así, es como la dibujen ustedes. Pero después le dice, yo quiero edificarle casa a Dios. ¿A qué se está refiriendo? A un templo. Es el lugar donde habita Dios. Pero después Dios le dice a David, yo voy a edificarte casa. ¿A qué se está refiriendo Dios? ¿Ah? No, pues se lo está diciendo a David. ¿Tú quieres edificarme casa? Yo te voy a edificar casa. A su descendencia, a su familia, lo que se llama después la dinastía davídica. Y se da cuenta que son tres cosas diferentes. Tenemos que fijarnos en el texto, obviamente en el contexto del pasaje, para determinar qué significa la palabra. Pero cuando hablamos de este lugar material, está refiriéndose básicamente a dos cosas, literalmente, ¿no es cierto? Que Salomón, el hijo de David, el descendiente de David, va a ser quien va a edificar el templo. Pero en el futuro va a haber otro rey que va a edificar otro templo. ¿Sí? Ya estamos hablando de profecía. Y este otro templo va a ser levantado, ¿no es cierto?, por quien conocemos como el Mesías, ¿sí? Cristo Jesús. Habla de simiente, habla de casa, habla de trono, siguiente. Y cuando hablamos de trono, dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y después agrega, y tu trono será estable eternamente. El reino de David no es un reino solamente simbólico, es un reino real, literal. De hecho, ¿no es cierto?, después, desde ahí en adelante, siempre, hasta que se ve interrumpido esto, ¿no es cierto? Usted lo puede estudiar en el primero y en el segundo libro de los Reyes. Siempre va a haber un rey de la familia de David en Jerusalén, en el sur. Siempre. Todos los reyes que aparecen allí son de la dinastía davídica. ¿Sí? Esto se va a ver interrumpido por un tiempo, pero después va a surgir un nuevo descendiente de David. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también habla del reino. Fíjate, tu reino para siempre delante de tu trono. Dios va a afirmar este reino delante de su rostro para siempre. Y esto es maravilloso, porque Dios le está hablando a David y le va a decir, este reino va a ser afirmado para siempre y tú lo vas a ver. Es una maravillosa promesa que Dios le hace a David personalmente a él. ¿Sabe qué le está diciendo? Tú te vas a levantar en algún momento y vas a ver este nuevo reino, este reino eterno. En algún momento David va a resucitar y va a poder ver el reino. Entonces, fíjense qué maravilloso es cómo Dios trata con David y le dice, ¿quieres edificarme casa? Yo te voy a edificar una casa. Y esta casa se sustenta sobre estas 4 verdades: simiente, casa, trono, reino. Ahora, ¿qué pasa? Es que en el año 586 los babilónicos invaden Jerusalén. Toman la ciudad, destruyen el templo. Y desde ese momento en adelante, por más de 500 años, ya no hay un rey en Israel.
Ya no hay un descendiente de David sentado en el trono. ¿Qué pasa? ¿Se acabó la promesa? ¿Dios no cumplió su promesa o la cumplió en parte? Porque no hay un rey más. Pero fíjense que la historia de Israel se ve interrumpida y comienza en el Nuevo Testamento cuando un ángel aparece a una virgen y le dice lo siguiente: no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, fíjense, y el Señor le dará el trono de su padre David. Qué maravilloso es, ¿no? Pasaron casi 600 años, pero Dios no se había olvidado de la promesa. Y cuando el tiempo se cumplió, ahí está, nació. El Nuevo Testamento está lleno de estas verdades, pero me salté esto maravilloso, ¿sí? Es pensar que durante estos casi 600 años Dios no permitió que la nación de Israel se olvidara de su promesa. Y levantó a los profetas, primero a Isaías, quien dijo que un retoño del tronco de Isaí se levantaría y sería quien gobernaría la nación. Fíjate, casi 200, 300 años después que había caído, no, un poquito menos, que había caído Jerusalén, Isaías está hablando de un retoño, alguien que nacería del tronco de Isaí en el futuro. Pero si David ya había muerto hace harto tiempo atrás. El profeta Jeremías también dice: Dios no olvidará su pacto. Él habla del levantamiento de este renuevo justo que va a ser levantado por Dios mismo. El profeta Ezequiel habla de un pastor llamado David que Dios dará y les hace una y otra vez recordar esta promesa. El pacto no caducó. El pacto sigue vigente. Sigue vigente. Y como les decía, hasta que el ángel aparece a esta mujer allí en una pequeña aldea de Judá llamada Belén, donde muchísimos años antes había nacido el mismo David. Qué interesante, ¿no? Y fíjense, en el Nuevo Testamento, ahora sí, surgen, ¿no es cierto?, una serie de evidencias que van mostrando una y otra vez a quién es este descendiente de David. Pablo, escribiendo su carta a los romanos, habla del Hijo de Dios, de Jesús, y dice acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Después el mismo Pablo en Romanos capítulo 13 estaba hablando de David, dice de la descendencia de David, conforme a la promesa. Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Y te das cuenta cómo ellos, especialmente el apóstol Pablo en estos dos pasajes, habla directamente de este hombre, Jesús, descendiente ¿de quién? De David, de la línea genealógica de David,
el escritor, el evangelista Mateo, como dijo el pastor Jensen el otro día, esto no lo dije en el primer culto, se los doy como exclusiva a ustedes, ¿ya? ¿Sí? El evangelista Mateo comienza su evangelio diciendo genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, para establecer una línea directa de el rey. Luego, ¿no es cierto?, lo que el ángel le dice a María, como le dije antes, Dios le dará el trono de David su padre, o de su padre David. Pero fíjense, Mateo capítulo 21, Marcos 11, Lucas 19, Juan capítulo 12, nos hablan de un evento que ocurrió la semana anterior a la que Jesús fuese crucificado. ¿Qué pasó el domingo anterior al que Jesús fuera crucificado? ¿Sí? Exacto, ¿no es lo que nos conocemos hoy nosotros como el Domingo de Ramos. ¿Sí? ¿Qué pasó allí? El Señor Jesús se subió a un pollino de asna y entró a la ciudad de Jerusalén sentado en este pollino cumpliendo la promesa o la profecía de Zacarías. Y cuando la gente lo vio, ¿qué hizo? Lo aclamó y todos gritaban, ¿no es cierto? Y decían, ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este hombre es reconocido por todos como el rey que viene entrando a la ciudad. Cuando Jesús un día iba caminando por un pueblito o por una ciudad llamada Jericó, y un hombre ciego escucha de él, clama ante él, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le llama hijo de David? ¿Porque simplemente se le ocurrió? ¿Por qué la gente clamó al rey que entraba a la ciudad? Porque entendieron que era el cumplimiento de la profecía. Cristo entra a Jerusalén y unos cuantos días después es llevado a una cruz y allí muere. Se acabó la profecía. No se acabó la profecía. ¿Por qué? Porque, aleluya, el Señor resucitó y Él es quien se va a sentar en el trono de David eternamente y para siempre. Es lo que dice el libro de Apocalipsis. Fíjense en el libro de Apocalipsis. Presenta el origen, la descendencia y la autoridad del Señor Jesucristo. Su origen, ahí en el capítulo 5 y el versículo 5 dice que Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el descendiente, el que nace de la descendencia de David. En el capítulo 22 el Señor Jesucristo dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. Yo soy un descendiente directo de David. Y en el capítulo 3 y el versículo 7 dice que Él es quien tiene la llave de David. Y la llave, el tener la llave, es un símbolo de autoridad. ¿Quién es este descendiente de David? Jesús, el Hijo de Dios, quien vino, vivió entre nosotros, murió en una cruz, resucitó. Hoy le estamos esperando. Yo no esperaba que ustedes simplemente movieran la cabeza. Esperaba que ustedes dijeran amén. Lo estamos esperando. Hoy lo estamos esperando. Amén. Claro que sí. Lo estamos esperando. Porque cuando Él ponga su pie sobre el monte, su reino se va a establecer.
y Él reinará eternamente y para siempre. Y se va a cumplir la promesa hecha a David, la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ven que todo se conecta? ¿Cuántos de ustedes están esperando al Rey? Amén. Pero mis queridos, les hago una pregunta más profunda. ¿Cuántos de ustedes realmente se están dejando gobernar por el Rey? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a someternos a la soberanía del Rey? El Rey que dice, haz, y yo le digo, mira, no sé si tengo tiempo. ¿Ese es el Rey al que nosotros obedecemos? No debería ser así. ¿Es Cristo realmente tu Rey? Si es tu Rey, ¿le estás obedeciendo como se obedece a un Rey? Oremos. Señor, te agradecemos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque tú eres un Dios fiel que promete y cumple. Tú hiciste un pacto eterno, un pacto incondicional con tu Rey, con David, del cual todos nosotros hemos sido beneficiados y seremos beneficiados. Esperamos y podemos decir, Maranata, Señor, ven pronto. Estamos esperando, anhelamos tu reino. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.